En el vídeo de hoy nos vamos a ir a Sabugal, uno de los pantanos que más hemos utilizado durante la campaña portuguesa del 2022. Además, os voy a mostrar imágenes reales de incendios donde hemos estado operando y cómo la sequía, la falta de lluvias y las continuas olas de calor han provocado un descenso notable en el nivel de agua de estos pantanos y cómo todo esto nos afecta a la hora de hacer la maniobra de scooping. Estar atentos, no perdáis detalles porque ¡comenzamos! Sabugal es una antigua ciudad medieval localizada en el distrito de Guarda, muy cerca de la frontera con España, y a solo 1,5 kilómetros del embalse que lleva su nombre, que es en el que hoy nos vamos a centrar. Su elevación de 2.600 pies hace que durante el verano y con altas temperaturas la maniobra se haga un poquito más compleja. Vamos a ver varias entradas y os voy a poner imágenes del 2020 y del 2022 para poder comparar cómo nos afecta tanto en la entrada como sobre todo en la salida los distintos niveles de agua. Empecemos por el 2020, entrando desde el noreste hacia el sureste. Si os fijáis, el embalse se encuentra prácticamente lleno. Lo veréis en las orillas, donde la distancia que existe entre el agua y el límite superior del embalse es bastante pequeña, de apenas unos metros. Cuando los pantanos están en su máximo nivel o cerca de estarlo, si mantenemos la altura de aproximación constante sobre los obstáculos, la distancia que vamos a tener que recorrer desde estos hasta la superficie de agua va a ser la menor posible. Con esto, una vez que ya estemos en el agua, vamos a poder completar el proceso de carga más rápido. Además, incrementamos la cantidad de metros disponibles para la maniobra y además nos vamos a poder ir al aire lo antes posible. Así podemos sobrevolar los obstáculos con más altura y más seguridad. Pues ya estamos en el aire, más o menos a la mitad del pantano. Quedaros con esta imagen porque luego la vamos a comparar con la situación en la que se encuentra este año. Vamos a ver ahora una entrada parecida, aunque un poquito más oeste que la anterior, pero antes os dejo con imágenes reales de un incendio. Dentro música. En esta entrada tenemos que tener precaución tanto por los cables que se encuentran al norte de la presa como las farolas que están pegadas a la carretera. Observar ahora la enorme distancia que existe no solamente entre la lámina de agua y la parte más alta del embalse, sino la cantidad de metros que éste ha bajado. Como observáis, la distancia y el tiempo que ha recorrido el avión hasta tocar el agua ha aumentado considerablemente, lo cual nos reduce la cantidad de metros que tenemos disponible para la maniobra. Y como no, esto hace que sea un poquito más difícil. No obstante, es lo suficientemente larga para poder cargar y subir con total seguridad. Uno de los obstáculos que nos podemos encontrar son los molinos de viento. Estos pueden estar en cualquier parte, ya sea en la entrada o en la aproximación o en la salida de un incendio, o bien pueden estar muy cerca de los puntos de carga de agua, como ahora os voy a mostrar. Si recordáis vídeos anteriores, uno de los factores que tenemos que tener en cuenta a la hora de decidir desde y hacia dónde vamos a cargar es la dirección del viento. Si no tenéis ni idea de qué estoy hablando, os dejo este vídeo aquí arriba, donde os explico cuáles son esos factores, todos los detalles de la maniobra de carga en sí y cómo configuramos el avión antes de irnos al agua. Bien, los molinos siempre van a apuntar en la dirección a la que sople el viento, por lo que nos es muy útil cuando nos estamos aproximando a una lámina de agua para determinar cuál va a ser el sentido de carga en la misma. En esta imagen, los molinos nos están indicando que el viento sopla ahora mismo en cola, es decir, que lo tenemos a nuestra espalda. Cuando giremos para entrar en el agua, lo tendremos completamente encarado, lo cual representa la condición ideal para la maniobra de scooping. Además, hace que baje nuestra velocidad con respecto al suelo y mejora las condiciones de vuelo del avión. Y esto, a la altura a la que vamos volando,
es fundamental. Ahora vamos a entrar por el mismo sitio que salimos en la primera carga. ¿Recordáis la pequeña islita que se había formado? Pues observar ahora el tamaño que tiene esa isla debido a la bajada del caudal. Y de la misma forma que teníamos que hacer al entrar en sentido opuesto, donde teníamos que recorrer una mayor distancia, ahora vamos a tener que hacer lo mismo hasta llegar al punto de contacto con el agua. El análisis geográfico es fundamental para determinar cuál es el sentido de carga correcto. Aquí el viento puede ser vuestro mejor aliado o vuestro peor enemigo. Y esto es todo por hoy. Si os ha gustado el vídeo, os animo a que os suscribáis al canal para no perderos nada del contenido que está por venir. Muchísimas gracias y hasta la próxima, Scoopers.